67, segundo párrafo, y 65, fracción cuarta guión A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 80 y 112, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 78 y 200 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Adelante. Diputado presidente, para registrar mi asistencia, Navidad Rayas. Con gusto, diputada. Gracias. Gracias a usted. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Los que suscriben: José María González Nava, Jesús Padilla Estrada, José Juan Mendoza Maldonado, José Guadalupe Correa Valdés, José Dolores Hernández Escareño, Susana Rodríguez Márquez, Aida Ruiz Flores Delgadillo y Pedro Martínez Flores, diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción primera, 50, fracción primera, 120, fracción séptima de la Ley Orgánica y 96 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. El principio de la división de poderes es uno de los fundamentos de los estados modernos. Sin él no se puede concebir ningún sistema democrático vigente. De acuerdo con ello, a partir de tal principio se estructuran las constituciones actuales, como nuestra Carta Magna de 1917, y a su alrededor se establecen los derechos humanos como una limitante precisamente del ejercicio del poder. La investigadora Heréndira Salgado dice lo siguiente: si se considera a la división de poderes como un principio abstracto más que como un valor cuya justificación reside en que está orientado a preservar una esfera de libertades básicas del individuo, hoy en día amenazada no solo por el Estado, sino cada vez en mayor medida por los llamados poderes fácticos, puede concluirse que el principio de la división del poder o separación de poderes no ha perdido trascendencia, sin negar la necesidad de robustecer su conceptualización para adecuarlos a nuestros desafíos. Cada uno de los poderes públicos tiene su propia forma de organización y atribuciones específicas, atendiendo a la diversidad de su naturaleza. Entre ellos, se da una integración indispensable y necesaria para el logro de los objetivos gubernamentales. El Poder Legislativo ha sido considerado desde su origen el representante de los intereses del pueblo, dada su peculiar forma de integración, pues está formado por personas que representan regiones de un territorio o bien a grupos sociales específicos. En nuestro país, la evolución del Poder Legislativo a partir de su regulación en la Constitución de 1917 ha sido consistente y ha propiciado su plena autonomía e independencia de los otros poderes, principalmente del Ejecutivo, el cual ha tenido históricamente una participación fundamental en las actividades parlamentarias. Entre ambos poderes ha habido desde siempre una relación de diálogo y en ocasiones de confrontación, siempre en el marco establecido por nuestra Constitución y a partir del ejercicio de sus atribuciones, pues el Ejecutivo está obligado a impulsar reformas legales con la finalidad de cumplir con los objetivos de los programas de gobierno. En virtud a ello, al interior de los parlamentos se dan entre sus integrantes relaciones de diálogo, confrontación, consenso, propias de su conformación plural, pues como lo hemos señalado, representan a diversos grupos sociales y regiones de un territorio específico. En el caso de nuestro Estado, desde su primera Constitución, 1825, el Poder Legislativo tuvo una importancia fundamental, más incluso que el Poder Ejecutivo. En este sentido, la fortaleza de la legislatura estatal permitió que Zacatecas se convierta en una de las entidades que defendieron el establecimiento del federalismo en nuestro país y enfrentar las decisiones de los gobiernos centralistas. Actualmente, el Poder Legislativo del Estado ha consolidado su papel como contrapeso del Poder Ejecutivo, no solo a través del ejercicio de sus facultades de control y vigilancia, sino también y sobre todo de su participación activa en la conformación
de políticas públicas y del diseño de leyes tendientes al cumplimiento de los objetivos de los programas de gobierno. En tal sentido, las atribuciones de esta legislatura y en general de todos los congresos estatales han aumentado y se han diversificado a partir de distintas reformas constitucionales, entre las más importantes las siguientes: reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, por lo cual se establece un nuevo catálogo de derechos humanos para los mexicanos. Reforma constitucional en materia de transparencia, del 17 de febrero de 2014, por el cual se otorga autonomía plena a los institutos de transparencia nacionales y estatales, además de establecer el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, de mayo de 2015, por el cual se crea el Sistema Nacional Anticorrupción y se mandata a las entidades federativas a crear un sistema estatal similar, además de fortalecer las atribuciones de las entidades de fiscalización. Las modificaciones a nuestro texto fundamental otorgaron mayores atribuciones a los congresos estatales. En el caso del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, las reformas constitucionales no solo obligaron a la emisión de las leyes estatales correspondientes, sino también a la adecuación de diversos procedimientos legislativos. Por ejemplo, la designación de funcionarios en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción. Además de ello, la legislatura del Estado participa en actividades que eran exclusivas del Ejecutivo, por ejemplo, la aprobación del Plan Estatal de Desarrollo, e interviene en la designación de los magistrados que integran los distintos tribunales de la entidad. De la misma forma, la Constitución local faculta esta soberanía popular para revisar las cuentas públicas del gobierno estatal y los municipios por conducto de la Auditoría Superior del Estado. En tales términos, resulta evidente que las funciones de esta legislatura se han incrementado y son cada vez más complejas conforme a ello. Para su cumplimiento resulta indispensable el estudio y análisis preciso de iniciativas, documentos, solicitudes y los múltiples requerimientos ciudadanos que diariamente se hacen a esta representación popular. El cumplimiento de las funciones a cargo de esta legislatura no puede estar basada en la improvisación ni puede efectuarse con prisa. Por el contrario, es necesaria la investigación, la elaboración, en muchos de los casos, de cuadros comparativos, reuniones de trabajo con dependencias del Ejecutivo del Estado, organizaciones civiles y ciudadanos. La actividad de esta legislatura debe tener como base la planeación derivada del diálogo e intercambio de ideas con los otros poderes públicos y, por supuesto, la sociedad civil, con la finalidad de elaborar una agenda legislativa que atienda de manera integral los problemas existentes en el Estado. Conforme a lo expresado, la planeación de actividad legislativa no puede darse durante los periodos ordinarios, pues en tales momentos es cuando se deben discutir precisamente los temas que integran la agenda legislativa y los asuntos de carácter prioritario que se formulan a esta asamblea. En este marco, la iniciativa de reforma constitucional que hoy se somete a la consideración de esta soberanía tiene como uno de sus objetivos principales lograr que el trabajo legislativo tenga una incidencia relevante en la solución de los problemas fundamentales de nuestra entidad y con ello en la consolidación de nuestro sistema democrático. Virtud a ello, se considera la planeación de los trabajos parlamentarios debe ser previa al desarrollo de los periodos ordinarios con la finalidad de dotar de organización y racionalidad la actividad legislativa. El aumento en la duración de los periodos ordinarios de sesiones, a la par de su carácter positivo, trajo como consecuencia que la fase de planeación legislativa se viera reducida, afectando con ello las relaciones de esta legislatura con los poderes públicos y las organizaciones de la sociedad civil, pues el breve lapso de receso impidió en gran medida el diálogo y la discusión de temas de importancia para el Estado.
La presente propuesta permitirá una participación más amplia de la sociedad civil en los trabajos legislativos y además se fortalecerá la vinculación institucional con los poderes públicos y órganos autónomos, lo que sin duda habrá de redundar en mejores leyes para los zacatecanos. Finalmente, en esta iniciativa se propone reformar el artículo 65, fracción cuarta -A de nuestra Constitución local y sus correlativos en la normatividad interna de esta soberanía, con la finalidad de precisar que el informe a cargo de esta legislatura respecto del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales se lleve a cabo durante el mes de septiembre de cada año. Lo anterior con el objeto de atender debidamente las demandas, obligaciones a cargo de esta Asamblea, toda vez que en este mismo mes el Ejecutivo del Estado rinde su informe de gobierno, lo que obliga a su análisis detallado para programar las comparecencias de los funcionarios públicos. En este sentido, fijar una fecha determinada para rendir el informe de esta representación popular limita sin duda el cabal cumplimiento de sus otras responsabilidades. Por lo que, en mérito a lo anterior, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 57, segundo párrafo, y 65, fracción cuarta -A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 80 y 112, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 78 y 200 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente. Artículo primero. Se reforman los artículos 57 y 65, fracción cuarta -A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 57. La legislatura del Estado se instalará el 7 de septiembre del año de su elección y tendrá durante cada año de ejercicio 2 periodos ordinarios de sesiones. El primero iniciará el 8 de septiembre y concluirá el 15 de diciembre, pudiéndose prorrogar hasta el día 30 de diciembre del mismo año. El segundo comenzará el 1 de marzo y terminará el 30 de junio. Artículo 65. Son facultades y obligaciones de la legislatura, cuarto -A, presentar en el mes de septiembre de cada año un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales en los términos que disponga la ley. Artículo segundo. Se reforman los artículos 80 y 112, fracción 17ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 80. La legislatura se reunirá a partir del 8 de septiembre de cada año para celebrar su primer periodo ordinario de sesiones, que concluirá el 15 de diciembre, pudiendo prorrogarse hasta el 30 de diciembre del mismo año. El segundo comenzará el 1 de marzo y terminará el 30 de junio. El segundo periodo iniciará el 1 de febrero y terminará el 30 de junio. La legislatura podrá ser convocada a periodos extraordinarios de sesiones en los términos que establece la Constitución Política del Estado. Artículo 112. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva, fracción 17ª, presentar por su conducto en el mes de septiembre de cada año un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, así como el informe de actividades al final de su mandato. Artículo tercero. Se reforman los artículos 78 y 200 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 78. La legislatura se instalará el 7 de septiembre del año de su elección y celebrará durante cada año 2 periodos ordinarios de sesiones. El primero iniciará el 8 de septiembre y concluirá el 15 de diciembre, pudiendo prorrogarse hasta el 30 de diciembre del mismo año. El segundo comenzará el 1 de marzo y terminará el 30 de junio. La legislatura podrá ser convocada a periodos extraordinarios de sesiones en los términos de la Constitución, la ley y el presente reglamento. Artículo 200. En el mes de septiembre de cada año, en sesión solemne, el presidente de la mesa directiva rendirá ante el Pleno el informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, salvo en el último año de ejercicio legislativo, caso en el cual el informe deberá rendirse durante el último mes del segundo periodo ordinario del año que concluye la legislatura.
A la ceremonia serán invitados los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, así como los de los organismos públicos autónomos. La sesión solemne se desarrollará en lo conducente conforme a lo establecido en el artículo 87 de este reglamento. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. Zacatecas, 21 de noviembre del 2019, Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, rúbricas, diputado José María González Nava, diputado Jesús Padilla Estrada, diputado José Dolores Hernández Escareño, diputado José Guadalupe Correa Valdés, diputado Juan Mendoza Maldonado, diputada Susana Rodríguez Márquez y diputada Aida Ruiz Flores Delgadillo. ¿Es cuánto, diputado? Gracias, diputada.